Continuando con el tema de fricción, vamos ahora a empezar a resolver unos ejemplos para que vean cómo se hacen. Entonces, mi primer ejemplo dice que vamos a tener un coeficiente de fricción cinético. Recuerden que la K es cinética, que es igual a 0.3, y otro coeficiente de fricción estático, por eso tiene la S, igual a 0.5. La pregunta que les hace es ¿qué jalón horizontal P, o sea la fuerza P, se requiere para apenas iniciar el movimiento de un bloque de 250 newtons? Entonces primero hay que dibujar nuestro bosquejo y nuestro diagrama libre. Entonces suponemos una superficie y tenemos un bloque que es jalado hacia una dirección. Entonces, haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre, recuerden que el peso siempre va a ir hacia abajo, la normal va a ir hacia arriba, el peso en este caso iría hacia la derecha, es decir, la parte positiva, y la fuerza de fricción, recuerden que va en sentido contrario a la fuerza que ejercemos sobre el bloque, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos nuestros 4 datos: la normal, el peso, la fuerza con la que jalamos el bloque y nuestra fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Entonces nos pide encontrar esta fuerza P. Entonces, utilizando una de las fórmulas que habíamos visto, sabemos que la fuerza menos la fuerza de fricción va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces esta condición es para que empiece a haber movimiento. Después, igual, regresamos con nuestro diagrama. Tenemos nuestra primera ecuación de la fuerza menos la fuerza de fricción igual a 0. Entonces, para conocer P, primero tenemos que conocer cuánto vale nuestro coeficiente de fricción. Recordemos que nuestro coeficiente de fricción nuestra fuerza de fricción, la calculamos con nuestro coeficiente de fricción por la normal. Entonces aquí necesitamos otro dato, que en este caso es la normal, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, la normal solo va a tener componentes en Y, entonces no nos interesan los componentes en X. Y recordando nuestras condiciones de equilibrio, que las sumatorias de las fuerzas en Y tiene que ser 0, hacemos lo siguiente. Quedaría como nuestra normal, positiva porque va hacia arriba, menos nuestro peso, que va hacia abajo. Este signo menos es porque va hacia abajo. Entonces nos quedaría N menos W igual a 0. Esa sería nuestra primera condición. Entonces nuestro problema ya nos dice cuánto vale W, que son los 250 newtons. Y haciendo nuestro despeje, si menos W está aquí restando, pasa al otro lado, pasa como positivo. Por lo tanto, nuestra normal va a ser de 250 newtons. Entonces ya obtuvimos nuestro primer dato, que es que la normal vale 250 newtons. Entonces, ya que conocemos la normal, ahora vamos a encontrar nuestra fuerza de fricción estática. Entonces, recordando, la fuerza de fricción estática es coeficiente de fricción estática por la normal. En el ejemplo, ya nos dice que el coeficiente de fricción estático es de 0.5. Entonces, lo único que haríamos sería sustituir y multiplicar. Nos quedaría 0.5 por 200 newtons. Y ese resultado sería nuestra fuerza de fricción. Entonces ya con esa fuerza de fricción podemos obtener cuánto vale el jalón o la fuerza con la que estamos moviendo nuestro bloque. Entonces, recordando que es el jalón menos nuestra fuerza estática igual a 0, nos quedaría, recuerden, este menos lo pasamos para el lado derecho, sumando. Nos quedaría que el jalón va a ser igual a la fuerza de estática igual a 0.5 por 200 newtons.
Por lo tanto, necesitamos una fuerza de 125 newtons para que iniciemos el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, primero encontramos los datos que nos pedía el problema y luego fuimos resolviendo ecuación por ecuación hasta llegar a nuestro resultado final. Entonces, aquí el siguiente caso lo vamos a tener ahora, pero para el coeficiente de fricción cinético. O sea, al principio era cuando apenas, o sea, está quieto el bloque y apenas lo vamos a mover. Y ahora vamos a calcular la fuerza, suponiendo que ya se está moviendo nuestro bloque, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso, vamos a tener que utilizar la segunda ley de Newton, que en este caso sería fuerza es igual a masa por aceleración igual a 0. Entonces aquí nos va a interesar la masa por la aceleración, ¿de acuerdo? Entonces recordamos que masa por aceleración, en este caso la gravedad, pues es el peso que ya tenemos aquí. Entonces hacemos el mismo procedimiento, n menos w igual a 0, porque recuerden que la suma de las fuerzas en Y tiene que ser 0. Entonces llegamos a que n es igual a w. Y ahora vamos a calcular la fuerza de fricción cinética, que sería igual al coeficiente de fricción cinética que nos da el problema, que en este caso es 0.3, por la normal. Entonces finalmente nos quedaría que la fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción cinética por el peso, en este caso w. Otra de las condiciones es que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a 0, ¿de acuerdo? En este caso es esta, la del jalón, la fuerza P, menos la fuerza de fricción. Y recuerden que es menos porque va en el sentido contrario. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Entonces volvemos y obtenemos una ecuación muy parecida, que P es igual a la fuerza de fricción cinética, que va a ser igual al coeficiente de fricción cinética por la W. Entonces, sustituyendo en nuestra ecuación, nos quedaría que la fuerza con la que jalamos nuestro bloque para romper la fuerza de fricción tendría que ser 0.3 por 270 newtons, lo cual nos quedaría que la fuerza con la que vamos a jalar es 75 newtons, ¿de acuerdo? Entonces ahí resolvemos esos dos problemas. Después tenemos la parte de fuerza normal y el peso. Entonces la fuerza normal no siempre es igual al peso, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto al principio que les mencionaba que es contrario al peso, pero en algunos casos no. Lo que sí tienen que saber es que el peso siempre va hacia abajo, pero la fuerza normal a veces no es igual al peso, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, la fuerza normal es menor que el peso debido a que hay un componente ascendente de P. Y aquí, por ejemplo, la fuerza normal es igual solo al componente del peso perpendicular al plano. Es lo que mencionaba de los planos inclinados cuando cambiamos. Entonces aquí en este caso n solo sería el componente del peso perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Entonces otra cosa muy importante es que n siempre es perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Y que w siempre va hacia abajo. O sea, son esas dos cosas importantes. W siempre va hacia abajo y n tiene que ser perpendicular al plano. Aquí en este ejemplo 2 vamos a tener una fuerza de 60 newtons que va a arrastrar un bloque de 300 newtons mediante una cuerda a un ángulo de 40 grados sobre una superficie horizontal.
Si nuestro coeficiente de fricción cinético es 0.2, ¿qué fuerza P producirá una rapidez constante? Entonces, aquí lo primero es hacer nuestro dibujito, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos nuestro bloque de 300 newtons, nuestro peso va hacia abajo, en este caso los 300 newtons, nuestra normal va hacia arriba, y aquí en este caso nuestra fuerza de arrastre va a ir con un ángulo de inclinación de 40 grados, y nuestra fuerza cinética pues va a ir en el lado contrario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre? Recordemos, el peso va hacia abajo, nuestra fuerza de fricción va hacia atrás y nuestra normal va hacia arriba. Y nuestra fuerza P, que es con la que se arrastra, va a tener un ángulo de 40 grados. Entonces aquí en este caso habrá que calcular los componentes tanto en Px como en Py, ¿de acuerdo? Entonces para Px vamos a utilizar P coseno de 40. Recuerden que para X por lo general utilizamos coseno, y para Py vamos a utilizar P seno de 40. Recuerden que para Y por lo general utilizamos seno. Entonces ahora vamos a encontrar los componentes. Entonces aquí lo único que hacemos es en nuestra calculadora realizar nuestras operaciones. Ponemos P coseno de 40, nos da 0.766, P seno de 40 nos da 0.643. Finalmente tenemos la componente tanto en X de P como en Y. Entonces hay que recordar nuestras condiciones de equilibrio nuevamente. Esto es que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y también sea igual a 0. Entonces, aplicando las condiciones de equilibrio para el eje vertical, es decir, el eje de las Y, vamos a tener nuestra fuerza normal que va hacia arriba, más nuestra componente en P, que va hacia el eje positivo, menos nuestro peso, que en este caso son los 300 newtons, ¿de acuerdo? Entonces, resolviendo, aquí la normal estaría dada por 300 newtons, que es nuestro peso, menos 0.643 P. Entonces aquí tenemos dos incógnitas, cuánto vale L y cuánto vale P. Entonces, ahora aplicando la segunda condición, que es que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a 0, planteamos nuestra segunda ecuación. Nos quedaría que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0.766 P menos F de K, o sea, fuerza de fricción cinética, porque va en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula que nos relaciona el coeficiente, la fuerza de fricción cinética con la normal. Entonces tendríamos que la fuerza de fricción cinética va a ser igual al coeficiente de fricción cinética por la normal, y sustituimos los valores que ya conocemos, que sería 0.2 por 300 newtons menos 0.643 P, ¿de acuerdo? Entonces esta normal que obtuvimos en el eje de las Y, en las componentes de las Y, lo utilizamos ahora en la ecuación de la fricción. Entonces hacemos nuestras operaciones, nuestras multiplicaciones, de tal manera que la fuerza de fricción cinética va a ser 60 newtons menos 0.129 P, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí ya podemos regresar a nuestra parte de la sumatoria de las fuerzas en X. Nos quedaría 0.766 P menos la fuerza de fricción, y esta fuerza de fricción es lo que acabamos de obtener, de tal manera que nos quedaría 0.766 P menos 60 newtons menos 0.129 P, todo esto igualado a 0, porque es la condición
de equilibrio que estamos aplicando. Muy bien, entonces ya llegamos a esta ecuación, que es la que acabamos de obtener. Y en este caso ahora tenemos que encontrar cuánto vale P, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que haríamos es pasar menos 60 newtons, que es la cantidad que conocemos, hacia el lado derecho con el signo positivo y hacer nuestras operaciones. Entonces sumamos nuestros dos términos de P y nos quedaría 0.895P igual a 60 newtons. Ya lo único que hacemos es despejar P, 0.895 pasa al otro lado dividiendo, y finalmente la fuerza que va a arrastrar el bloque con rapidez constante es de 67 newtons, ¿de acuerdo? Entonces si nos fijamos, pues sí son varios pasos y tienen que ir considerando cada fórmula para que puedan ir sustituyendo en otro. Entonces hagan de cuenta, sacan un término y lo pueden meter en la siguiente ecuación hasta que obtengamos el resultado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar más adelante con otros ejemplos, pero esto sería todo por el momento, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos, chicos.